Bueno chicos, este es el primer video de la serie de videos del rigging para poder explicar conceptos básicos de manera individual y que ustedes ya se refuercen con los tutoriales que les voy a pasar de cursos más avanzados. Entonces, ¿qué es el rigging? Resulta y acontece que nosotros dentro del programa tenemos elementos que necesitamos poder animar. Esos elementos se deben de poder animar con unas transformaciones en específico, con unos elementos que se puedan resetear. Por ejemplo, aquí yo tengo un cilindro que tiene unas transformaciones. La idea es que yo lo pueda animar, que lo pueda animar desde acá arriba, por ejemplo, para simular un bracito, que pueda tener todo esto en ceros, porque la posición clave es fundamental conservarla. Y todo esto se hace a partir del rigging. El rigging es una construcción de elementos que afectan la malla y elementos que controlan esas afectaciones, esas deformaciones. Por eso vamos a dividir estos tutoriales en los elementos que afectan la malla, por ejemplo, la jerarquía, los deformadores, los huesos y cómo se conecta eso con los controladores. ¿Listo? Entonces, para iniciar, vamos a revisar unos temitas generales. Lo primero es la posición. La posición es fundamental en estos elementos, ya que nos permiten deformar los elementos o moverlos dependiendo de, de cómo queramos hacerlo. Por ejemplo, aquí tenemos el pivote en la mitad, entonces si yo lo giro, pues va a girarse desde la mitad. Si el pivote está arriba, entonces se va a girar desde la parte de arriba. Si el pivote está abajo, se va a girar desde la parte de abajo. ¿Listo? Entonces, importantísimo la parte de donde está mi pivote. También esto influye mucho en la orientación. Resulta que conteste que este elemento como tal tiene una orientación que ustedes están viendo acá, de menos 41. Si yo afecto eso y lo pongo en cero, digamos, ustedes ven aquí que la rotación del pivote está siguiendo la orientación del objeto. Si yo reseteo esto con este Freeze Transformation, ustedes van a ver que el pivote ya no tiene la orientación que tiene el objeto. Conservar esta orientación básica va a ser fundamental porque yo lo quiero rotar. Porque yo lo quiero rotar, pues aquí lo puedo rotar de esta manera. Pero si reseteo las transformaciones ya no se va a rotar de la manera en la que necesito. Entonces, conservar esas transformaciones son fundamentales. Eso iniciando y cómo se generan los controladores o qué utilizamos para crear esos controladores. Se utilizan las curvas. Aquí en Create, NURBS, Circles. Generalmente se usan los círculos y estos círculos se deforman. Espérenme, yo oculto esto. Estos círculos se modifican para que sean los controladores, pero en general se usan las curvas. ¿Por qué se usan las curvas? Porque no se renderizan. Entonces no tengo que estar pendiente de apagarlas todas, sino que simplemente no se renderizan y es un elemento distinto que podemos estar prendiendo y apagando. Tengo el cilindro acá y ustedes han visto que yo dentro de la animación siempre vengo aquí y le hundo aquí a Show, Display, entonces yo los puedo apagar sin necesidad de apagar toda la malla. Listo, acá, Show, Viewport, curvas. Entonces, por eso los controladores se van a generar a partir de las curvas. Hay otros elementos que utilizamos, que es acá el Create Locator, Locator, que es un elemento que utilizamos para fijar cosas a este elemento y después ya fijarlas a las curvas. Entonces, este elemento también lo vamos a estar utilizando. ¿Por qué no utilizamos, por ejemplo, aquí el cuadrado? ¿Por qué no se utiliza tanto el cuadrado? Porque apenas lo creamos, pues el cuadrado está separado por formitas. Entonces es preferible como empezar para no tener tantas complicaciones con el círculo. ¿Cómo modificamos esto? Porque a veces no nos gusta que sea el círculo normal, sino que queremos que tenga una formita, digamos que el pie tiene una formita, entonces queremos que siga esa formita. Se modifica de la misma manera que un polígono. Yo le hundo clic derecho sostenido y acá me aparece curva tool o point. Control vertex o point. Yo generalmente lo hago por el vertex. Ya me aparecen estos punticos y yo los puedo empezar a modificar. Como si estuviera modificando un polígono. ¿Listo? Ahora hablemos de las transformaciones de este elemento. Digamos que nuestro pie tiene esta orientación. Voy a duplicar esto. Y voy a girar esto. Si nuestro elemento no tiene que resetear las transformaciones y tiene todo en cero, pues está súper bien y simplemente lo conectamos con el pie y ya todo sale
y todo queda bonito. Pero cuando nosotros tenemos elementos que están con una orientación distinta, que ustedes están viendo que tiene menos 28, aquí es donde tenemos que estar pendientes porque esta curva, cuando la seleccionemos con esta orientación, debe estar en ceros. ¿Cómo hago eso? Resulta que acontece que aquí en el outliner, importante tenerlo presente, recuerden cómo se activa Windows Outliner, porque es importante que lo vamos a utilizar durante todo el tiempo. Resulta que acontece que estos elementos tienen internamente solo la malla y adicional tienen un grupo que conserva sus transformaciones. Veámoslo de manera visual. Aquí en Display, Outliner Display, le voy a decir Shapes. Aquí todos se generaron con un pequeño grupito. Entonces yo tengo este seleccionado, acá está la malla, solamente la malla, ustedes ven que aquí no hay ninguna transformación y el grupo, que siempre está apagado o invisible, digamos, a nuestros ojos, es el que tiene las transformaciones. Así es como funciona el programa en sí. La malla, que básicamente es como si nosotros empezáramos a editar esto, si ustedes ven, bueno, inclusive lo puedo hacer con esto. Si ustedes ven esto, yo lo muevo y acá se mueven las transformaciones. Pero si yo entro acá, selecciono todo esto y lo muevo, ustedes van a ver que las transformaciones no se modificaron. Esa es la diferencia entre el grupo y modificar la malla como tal. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hago? O vamos a enseñar el truquito para poder conservar que este elemento quede aquí con ceros. Uy, inclusive se reseteó acá. Se reseteó reseteé la curvatura. No. Ya. Que tenga esta orientación sin y que todo esté en cero sin necesidad de perder el elemento. Va a ser un paso a paso interesante. Vamos a coger esta curva y la vamos a duplicar, control D. ¿Listo? Ahí tenemos dos elementos. La curva que acabo de crear, ustedes la van a abrir acá y van a eliminar la curva, dejando solamente el grupo. Acá. El grupo pues conserva las transformaciones. Voy a quitar el display, el shapes, lo voy a quitar. Y lo que vamos a hacer es mover esta curva adentro de nuestro grupo. Voy a seleccionar primero la curva, después el grupo y le voy a hundir P de emparentar. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Nuestro grupo quedó con las transformaciones básicas, que eran las que teníamos antes. Pero si yo selecciono la curva, vean lo que aparece acá. Aparece en cero por completo. Y conserva la rotación. ¿Por qué? Porque la transformación de la curva se traspasa al padre, que es el grupo, y la curva queda como si este fuera su posición inicial de base. Entonces, esto es lo que nosotros hacemos para que la curva, cuando nosotros la movamos, la rotemos, la escalemos, todo esto podamos seleccionar aquí, cero, y queda acá. Y el grupo simplemente lo dejamos como un grupo, no se selecciona, no es algo que seleccionemos aquí rápido. Entonces, cuando vayamos a hacer rigging, ustedes van a ver que se hace grupo tras grupo tras grupo dentro del grupo, un montón de grupos. ¿Pero por qué? Para poder conservar que las curvas o nuestros controladores tengan esto en cero. ¿Listo? Ahora bien, digamos que tengo un huesito, vamos a hablar de huesitos. Tengo un huesito, ahorita en otro video les enseño cómo crearlo, no me preocupen. Pero digamos que tengo un huesito. Aquí, esqueleto. Cuando yo creo un huesito, mi controlador debe estar en el centro de ese huesito. ¿Listo? Entonces, no vamos a cogerlo y vamos a tratar de acomodarlo aquí, que tal vez quede y que tal vez no quede. No. Vamos a utilizar un imán de estos de acá, que por eso les creo el huesito, que es este, Snap to Point. Este Snap to Point me selecciona el elemento y me lo pone en el centro de mi huesito. O lo pone en el centro del otro huesito. Entonces es importante eso para que conozcan los snap porque los vamos a empezar a utilizar. Para colocar los controladores en el centro del huesito. Y tenemos otro, por ejemplo, que yo uso mucho para la figura, que es, digamos, está por acá. Ustedes van a ver que vamos a tener que hacer una limpieza al modelado, que esté justamente en el centro, que bueno, un montón de cosas. Pero vamos a empezar a utilizar también este snap que snapea la figura o el centro del pivote de la figura a los puntos de la grilla. La grilla.
Entonces esto lo que vamos a hacer es poder anclarlo acá a la mitad. Entonces ya no tenemos que estar preocupándonos de, uy, esto queda aquí en el centro, y esto lo movemos aquí, y esto lo tratamos de mover aquí, sino que simplemente usamos este snap y lo vinculamos aquí a la mitad y ya sabemos que está en el centro total. ¿Listo? Entonces, en este video vimos los objetos, las curvas, cómo transformarlas, cómo transformar esto en cero a partir de los grupos. Recuerden, control D, acá el display, activo esto, control D, borro la curva, lo emparento con P y ya queda listo. Y cómo snapear los elementos, sean curvas, sea cualquier otro elemento, a el centro por medio del point y a la grilla por medio de este elemento. Gracias.